Se dice, en la lámina 21 se dice que la necesidad de usar un distribuidor puede ocurrir en el diseño de cualquier clasificación funcional de las vías. Y como les dije, normalmente se hacen distribuidores en vías de jerarquías autopistas, expresas y arteriales. Entonces, cada alternativa planteada para el diseño de un sistema puede ser comparada sobre los siguientes principios. Entonces, las alternativas siempre, como cuando uno desarrolla un distribuidor, siempre realiza varias alternativas, uno tiene que comparar la capacidad, la continuidad de la ruta. Me refiero a la continuidad de la ruta, es que tanto las autopistas, que son las vías principales o las vías expresas, tengan continuidad total. Uniformidad de los patrones de salida. Salida simple en estructuras separadas, con o sin entrecruz. Visibilidad potencial. Eso es muy importante, la visibilidad. Si nosotros tenemos una buena visibilidad, tenemos alta seguridad vial, porque permite que nos conectemos de manera segura en el distribuidor. Los costos. La disponibilidad del derecho de paso. O sea, si nosotros tenemos el área disponible para poder hacer el distribuidor. Las etapas potenciales de construcción y la compatibilidad con el entorno urbano y ambiental. Esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tomar para el desarrollo de un distribuidor como tal. Si vamos a la lámina, a la lámina 22, en ella pues se dan algunas sugerencias de distribuidores para un poco para los diferentes tipos de vías y qué es lo que realmente ellos recomiendan. En la lámina 23 vamos a ver lo siguiente. Dice, pasos superiores versus pasos inferiores de carreteras. O sea, ahorita vamos a ver por qué una vialidad tiene que ir en el nivel superior y por qué hay otra que tiene que ir en el nivel inferior y qué consideraciones tenemos que tener para que una exista en el nivel superior o en el nivel inferior. Entonces, un estudio detallado debe ser hecho en cada nivel de separación propuesta de la carretera para determinar si la vía principal debe ser llevada de manera superior o inferior al cruce de las vías. A veces esta decisión está basada en las características tales como la topografía o la clasificación vial. En cualquier lugar, el problema es determinar si una vía debe ser llevada en el nivel superior o en el nivel inferior, lo que usualmente cae en uno de los tres grupos. El primer grupo, el 1, es la influencia de la topografía predominante y por lo tanto el diseño corresponderá cercanamente. El segundo es que la topografía no favorece alguna distribución o arreglo. Y la tercera es que los controles de alineamiento y pendientes de una carretera prevalecen y por lo tanto el diseño del alineamiento de la carretera deberá adaptarse en su lugar a la topografía del lugar. Entonces, como pueden ver, hay mucha importancia en que cuando nosotros vamos a definir cuál es la vía que va en el nivel superior y en el nivel inferior, tenemos que estudiar bien cuál es la topografía que nosotros realmente tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a dar ejemplos de eso. Si usted tiene un río o un curso de agua, ¿verdad? Nosotros sabemos que la vialidad en el nivel inferior, o sea, en el nivel menor, no va a poder ir en trinchera si va a ir perpendicular a ese cruce de agua, porque no lo va a poder atravesar. Y en ese caso sabemos que el nivel inferior tiene que tener obviamente la cota de agua como mínimo un nivel mayor a la cota de aguas máximas
de ese curso de agua que está en el lateral o que nosotros vamos a atravesar. Y ese curso de agua seguramente va a tener que ir paralelo a la vía inferior y la vía superior es la que le va a pasar perpendicular a ese curso de agua, por dar un ejemplo de ello. Si nosotros tenemos, por dar un ejemplo, que la topografía es totalmente plana y llana, nosotros vamos a tener que pensar que el nivel inferior va a tener que ir a nivel de la rasante del terreno que tenemos y no va a poder ir en trinchera seguramente. ¿Por qué? Porque a nivel de drenaje, si nosotros colocamos una trinchera, tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a drenar el agua que se es de la escorrentía que se va por la trinchera. O sea que vamos a tener que hacerlo a nivel de la rasante de la topografía que tenemos hoy. Esa es una de las razones por las que cuando hay terrenos muy planos, el nivel inferior está a nivel de calle o a nivel de la rasante normal del terreno. Y todo lo demás es superior y no hay nada inferior, por dar un ejemplo. Como una regla, vamos a la lámina 24, dice. Como una regla, el diseño que mejor se adapte a la topografía existente es el más placentero y económico para construir y mantener. Y este factor viene a ser la primera consideración en el diseño, donde la topografía no gobierna, como es común en el caso de las topografías planas, puede ser apropiado según dos factores, los cuales se muestran a continuación. Si la alternativa del diseño en el área del distribuidor debe considerarse como un todo para decidir si la vía principal irá en el nivel superior o en el nivel superior. Y un cruce superior de la carretera tiene ventajas en general, debido a que la influencia de la intersección puede ser visto más fácilmente. El tránsito de paso está dado por preferencia estética para una distribución en la cual la vía más importante está en el nivel superior, donde el tránsito que gira es significativo, el perfil de la rampa está en mejor correspondencia cuando una vía principal está en el nivel inferior. La pendiente de la rampa ayuda a los vehículos que giran para desacelerar cuando ellos dejan la vía principal, así como para acelerar cuando convergen en la carretera. En topografías onduladas o accidentadas, la vía principal cruzando el nivel superior puede ser alcanzada solo como alineamientos obligados y pendientes para terrenos ondulados. La estructura de cruce superior no tiene limitaciones en el gálibo, lo que puede ser una ventaja significativa en el caso de carga demasiado grande, que requieren el permiso especial en una carretera principal o cruce. O sea, si la vía principal está arriba en el nivel superior, no tiene nada que limite la altura de esa vía superior. Por eso no tiene limitante de gálibo. El que tiene la limitante del gálibo de la altura máxima es la vía que va en el nivel inferior. Y eso es muy importante en función del tipo de carga que tengamos, para ver si el vehículo pasa o no por la carretera. Casos de problemas de gálibos hemos tenido en la ciudad y en varios distribuidores. Uno de ellos es el distribuidor de los Ruiz, que los tuvimos hasta hace poco. Convenientemente las vías que llevan el más alto volumen de tránsito deberán tener el menor número de puentes para tener mayor manejabilidad y menores conflictos cuando son reparadas o mantenidas. Y en algunas instancias puede ser apropiado tener el más alto volumen de tránsito deprimido y cruzando inferior al volumen de tránsito menor para reducir los impactos sonoros. En la lámina 26 podemos ver un distribuidor tipo trompeta que tenemos allí. ¿Lo pudieron ver? Sí.
Perfecto. Sí, profesor, en la lámina 28. Correcto. En la lámina 28, disculpen, sí. Vamos ahora a la lámina 29 un momento. Entonces, fíjense. En la lámina 29, vamos a decir lo siguiente. Pasos inferiores. Entonces dice, para cada paso inferior, el tipo de estructura usada será determinada por la dimensión, la carga, la fundación y el lugar general necesario para aquella localización particular. Es deseable que la sección entera del cruce vial, incluyendo la isla central, canales de circulación, hombrillos y la distancia de despeje lateral, sean llevados a través de la estructura sin cambios. Como sea, algunas posibles limitaciones pueden requerir algunas reducciones en la sección básica de la vialidad. A continuación se presenta el despeje longitudinal y transversal para los pasos inferiores de distribuidores. O sea, vamos a ver, dice. En la lámina 30 dice, la distancia o despeje mínimo lateral, o sea, en el lateral derecho o izquierdo de la vía, desde el borde de la vía a la cara de la barrera de protección, la cual debe ser el ancho normal del hombrillo. Entonces, la distancia o despeje mínimo lateral debe ser desde el borde de la vía a la cara de la barrera de protección, la cual deberá ser el ancho normal del hombrillo. Esta distancia se debe tener en los pasos inferiores de distribuidores compuestos por vías de calzadas separadas. Entonces, el despeje en el lateral izquierdo de cada vía está usualmente gobernada por una mediana o por una isla central de 3 metros, la cual puede ser utilizada en una vía de 4 canales de circulación, sumando ambos sentidos, divididas en 1.2 metros de cada hombrillo y una defensa central rígida de 0.6 metros. Para vías de 6,6 o más canales de circulación, el ancho mínimo de la mediana de la isla central es de 6.6 metros, incluyendo 3 metros para cada hombrillo y una defensa central rígida de 0.6 metros. Las mismas dimensiones son aplicables para la pared continua que se encuentre localizada en el lateral derecho de la vía. Entonces, fíjense que tenemos en la página 31. En la página 31, como podrán ver, nosotros tenemos allí la explicación de cuántos son las distancias desde esos ejes centrales o hacia los laterales que nosotros vamos a tener, ¿entendido? Donde dice cuáles son los hombrillos y cuáles son los anchos de esos despejes laterales para que podamos tener en el paso inferior. Vamos a hablar ahora del despeje vertical. Dice, la distancia o despeje mínimo vertical es típicamente determinado para una ruta entera y puede ser gobernado por las políticas establecidas del sistema de carretera. O sea, que nosotros deberíamos tener una altura o un gálibo mínimo para toda la carretera, porque lógicamente los vehículos van a circular a lo largo de toda esa vía. El despeje vertical en toda la estructura por encima de la vía y el hombrillo será de 0.3 metros más grande que la altura legal de los vehículos, teniendo en cuenta que será hecha para repavimentaciones futuras. La distancia mínima de despeje vertical está compuesta de lo siguiente. El despeje mínimo desde el piso o desde la calzada hasta la parte inferior de la viga son 5 metros de altura.
La estructura o alto de la viga normalmente puede estar comprendido hasta 2 metros. La losa del puente puede tener una altura de 1 metro y la superficie de rodamiento 0,50 metros. Eso quiere decir que la altura o el despeje vertical mínimo entre la calzada inferior y la calzada superior debe ser 8,5 metros. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Eso lo que quiere decir, fíjense, es que la altura que nosotros vamos a utilizar para la circulación de los carros o para la circulación de los vehículos de carga, ¿verdad? Va a ser realmente lo de los 5 metros. Pero los 3,5 metros adicionales van a estar condicionados a la estructura que tenemos en la parte superior de la vialidad. Por eso es que nosotros decimos que la altura o el despeje entre la calzada inferior y la calzada superior debe ser 8,5 metros. Ahí tenemos una foto en en la lámina 33 que muestra un poco el despejo, la distancia vertical. Y como pueden ver, ahí tienen la calzada inferior, tienen el control del puente, donde tienen la estructura como tal del puente. Está la estructura superior, donde están las vigas. Y superior a eso va a estar, obviamente, la calzada de la carretera que tenemos superior. Entonces, la dimensión de la calzada, vamos a la 34. La dimensión de la calzada para el diseño de un paso superior u otro puente deberá ser el mismo que la sección básica. Y el puente es una parte pequeña de la vialidad continua y deberá ser diseñada sin cambio en las dimensiones de la sección de cruce. El paso superior estará constituida por canales de circulación, distancia de despeje lateral e isla central. Entonces, la distancia o despeje mínimo, vamos a la lámina 35. La distancia o despeje mínimo lateral desde el borde de la vía a la cara de la barrera de protección debe ser el ancho normal del hombrillo. Entonces dice, el despeje lateral izquierdo de cada vía para calzadas no divididas es 1,2 metros, destacando que el puente es multicanal y presenta una longitud comprendida entre 30 y 120 metros. Para puentes menores a 30 metros no se requiere separador central, a menos que la jerarquía de la misma lo requiera. El despeje lateral del derecho de vía es 0,6 metros entre el borde de la vía y la barrera longitudinal. Eso quiere decir, eso que acabamos de decir ahorita, lo que habla es del paso superior o del paso que nosotros tenemos en puente, en particular. Okay. En la lámina 36, la lámina 36 habla del número básico de canales. Dice, entonces decía, fundamental para establecer el número de canales
y la disposición sobre una autopista es el diseño del número de canales. Una cierta consistencia tiene que ser mantenida en el número de canales provistos a lo largo de cualquier ruta de característica arterial. Así, el número básico de canales es definido como el número mínimo de canales diseñados y mantenidos sobre una longitud significativa de una ruta, independientemente del cambio en el volumen de tránsito y en el balance de canales necesario. ¿Sí? El número de canales es afirmado sobre el nivel de volumen general sobre una longitud sustancial de la instalación. O sea, quien nos va a decir a nosotros cuántos canales de circulación requerimos para la sección transversal requerida va a ser la evaluación de tránsito con el volumen de tránsito vehicular actual o estimado a futuro, ¿entendido? O sea, nosotros vamos a tener que hacer, cuando hacemos cuando nosotros vamos a hacer el distribuidor, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es hacer una evaluación operativa para ver si con el volumen de tránsito y las características geométricas que le vamos a colocar, se obtiene un buen nivel de servicio. Si ese nivel de servicio es óptimo, esa sección transversal de la vía chequea. Si no, hay que reconfigurarla para que pueda tener una buena operación. ¿Qué quiere decir una buena operación? Lo que quiere decir es que al final de la vida útil, esa sección, al final de la vida útil de la carretera o del distribuidor, el nivel de servicio debe ser D. O sea, nosotros tenemos que diseñar la sección transversal para que al final de la vida útil el nivel de servicio sea D. Sí. Vamos a la lámina 37 ahora. Entonces, la lámina 37 dice lo siguiente: coordinación de balance de canales y número básico de canales. Se dice, para realizar una eficiente operación del tránsito a través y sobre un distribuidor, debe tenerse el balance en el número de canales de tránsito sobre la autopista y las rampas, el volumen de tránsito de diseño y el análisis de la capacidad determinan el número básico de canales a ser usados en la carretera y el número de canales mínimos a ser usados en las rampas. O sea que nosotros tenemos que, como les dije, hacer un análisis de capacidad y niveles de servicio para ver cuál es la sección transversal requerida para cada sección transversal de autopista y para cada sección de rampa que vamos a tener. El número de canales básicos, el número básico de canales será establecido para una longitud sustancial de autopista y no deberá cambiar durante 2 distribuidores consecutivos. O sea que la sección transversal debe ser continua y debe prevalecer a lo largo de la misma. En la entrada, el número de canales por encima de la incorporación de 2 corrientes de tránsito no debe ser menor que todos los canales sobre la incorporación menos 1, pero puede ser igual a la suma de todos los canales de tránsito en la incorporación de la vía. A eso colóquenle un asterisco y copienlo bien grande. Muy importante en el desarrollo de la sección transversal requerida para la vía principal y secundaria en el distribuidor. En la salida, dice, el número de canales en la afluente sobre la carretera debe ser igual al número de canales sobre la carretera por encima de la salida, más el número de canales de la salida menos 1. O sea que siempre vamos a tener una relación o un balance de canales para poder desarrollar un distribuidor. Vamos a ir ahora a la lámina 38
a ver si se entiende un poco eso. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, vamos a ir a un primer segmento, que es el que está en la parte superior izquierda que tenemos. Si nosotros tenemos que viene una autopista de 2 canales, ¿verdad? Y tenemos que se incorpora con un canal de circulación transversal de vía que requerimos posterior a ello, los canales de circulación de la autopista más la rampa en el afluente menos 1. O sea que la sección transversal posterior a la incorporación puede ser de 2 canales de circulación. Si nosotros vamos a la segunda, supónganse, dice lo siguiente, dice, en una autopista o en una sección transversal de vía, donde nosotros tenemos que vienen 3 canales por la autopista y viene un canal de incorporación por la rampa, la sección transversal posterior a la incorporación de la rampa viene siendo los 3 canales de la autopista más el canal de la rampa menos 1 son 3. Lo mismo sucede con el posterior, fíjense, donde ustedes vienen 4 canales de circulación por autopista, 1 por la rampa, son 5 canales, menos 1, les da 4 canales posterior a la rampa de incorporación de la autopista. Vamos a ir, supónganse, vamos a verlo, si nosotros venimos en el tramo inferior, fíjense, en el inferior dice, venimos con 2 canales de circulación, ¿verdad? Por la autopista. Un canal de circulación por la rampa, vienen siendo 3 canales de circulación y seguimos con los 3 canales, fíjense. O sea que nosotros podemos tener que la cantidad de canales posterior a la incorporación va a ser igual o un canal menos de lo que se está incorporando a la autopista. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron eso que dijimos? ¿O ese gráfico que mostramos en la página 38 o en la lámina 31? Sí, profe. Díganme. Sí, profe, se entendió. Ok, Sí, profe, se entendió. perfecto. Fíjense que esta explicación que damos aquí es exactamente el problema que yo les mostraba que tiene la autopista Fajardo en 2 de sus distribuidores y donde se hizo un análisis para ver qué significaba la condición geométrica que tenía y el volumen de tránsito para estimar cuál era la operación del tránsito que se tiene actualmente. Fíjense que la propia bibliografía lo dice y lo establece de esa manera. ¿Entendido? Es bueno siempre tenerlo de canales, genera lógicamente problemas en la operación del tránsito vehicular en cuestión. ¿Entendido? Sí, profesor. Ok. No se vayan a retirar todavía para pasar a lista, ¿oye? Déjenme buscar mi lista y ve quiénes están aquí colocados. El 10.